Tengan todos muy buenas noches, un gusto saludarles. Mi nombre es Mabelín Barraza. Me encuentro esta noche en representación del equipo número 7 de la asignatura Tendencias e Innovación de la Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Esta noche les vamos a platicar un poco sobre el impuesto a las ganancias conforme a la NIC 12. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar continuidad. Primeramente, tenemos lo que es el objetivo de la NIC 12. Prácticamente el objetivo es el tratamiento de las consecuencias actuales y futuras del impuesto a las ganancias. En el literal A tenemos la recuperación en el futuro del importe en el libro de los activos o la liquidación de un pasivo. En el literal B tenemos las transacciones del periodo corriente que han sido reconocidos en los estados financieros. Además, también requiere el reconocimiento de las consecuencias fiscales de la misma manera que se contabilizan las transacciones económicas del periodo. Pasamos a lo que es el alcance de la NIC 12, en el que se debe aplicar a la contabilización del impuesto a la ganancia. El alcance también incluye todos los impuestos, ya sean nacionales, extranjeros, que se relacionen con las ganancias sujetas a imposición. Incluye también retenciones a los dividendos, el 5%, ¿verdad? Y aclara que estos impuestos a las ganancias no considera las subvenciones del gobierno. Tenemos además algunas definiciones en el cual está el impuesto corriente, que dice que es la cantidad a pagar o recuperar por impuestos a las ganancias, relativo a la ganancia pérdida del periodo fiscal. Tenemos también los pasivos por impuestos diferidos, que son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros o que están relacionadas con diferencias temporarias imponibles. Así también tenemos los activos por impuestos diferidos, las cuales son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en un periodo futuro, que están relacionadas con las diferencias temporarias deducibles, la compensación o pérdidas obtenidas en periodos anteriores que aún no han sido objeto de deducción fiscal, y también tiene la compensación de créditos no utilizados provenientes de periodos anteriores. Estos son unos de los muchas definiciones, ¿verdad?, que encontramos en la NIC 12. Continuamos en cuanto a las diferencias temporarias, que en términos generales son las que surgen entre el importe en libros y la base fiscal. El importe en libros también lo podemos escuchar en la vida laboral práctica, que lo podemos escuchar también como la base financiera, ¿verdad? En ellas tenemos en el literal A las diferencias temporarias imponibles, que son las que dan lugar a una imposición en ejercicios futuros, cuando el activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado. En el literal B también tenemos las diferencias temporarias deducibles. Estas diferencias dan lugar a una deducción a ejercicios futuros cuando el activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado. Tenemos también lo que es la base fiscal, que es el importe fiscal atribuido para fines fiscales a un pasivo o un activo.
En el lado del activo tenemos que es el importe por el que el activo será deducido de los beneficios económicos futuros, cuando éste recupere su importe del libro de ese activo, o si los beneficios económicos no tributan, será el importe en libros contables. En el lado del pasivo tenemos que es igual al valor en libros menos cualquier partida deducible fiscalmente en periodos futuros. En cuanto a reconocimiento, las diferencias temporarias imponibles se reconocerá a menos que una plusvalía comprada cuya amortización no sea fiscalmente deducible, o el reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios o no se realizó o afectó ninguno de los resultados ni contables ni fiscales. Bien, tenemos aquí lo que es una tablita que nos ayuda a tomar, nos ayuda prácticamente a identificar si surgen diferencias temporarias imponibles o deducibles. Les voy a explicar así a grosso modo cómo se puede identificar, ¿verdad? Bien, tenemos acá que cuando es un activo y el valor contable o la base financiera, como la podemos escuchar, sea mayor a la base fiscal, pues mi diferencia temporaria va a ser imponible. Y cuando el activo, la base financiera o la base contable sea menor que la base fiscal, pues vamos a tener una diferencia temporaria deducible. En el caso de los pasivos, cuando el valor contable sea menor a la base fiscal, vamos a tener una diferencia temporaria imponible. Y en el caso de los pasivos que su valor contable sea mayor a la base fiscal, pues tendremos diferencias temporarias deducibles. Algunos ejemplos que pueden surgir en cuanto a las diferencias temporales, ya sea imponibles o deducibles, son ingresos financieros que se computan contablemente por lo devengado y en algún régimen fiscal por lo percibido. Diferencias de cuotas de amortización contable o fiscal. Aquí también puede ir la diferencia entre las depreciaciones, ¿verdad? Entre la tasa que se le aplica de depreciación financiera y fiscal. También tenemos lo que son costos de desarrollo, cuando hay diferentes periodos de diferimiento entre la contabilidad y la base fiscal. En cuanto a medición, los activos y pasivos corrientes por impuesto deberán medirse por los importes que se piensan pagar o recuperar utilizando las tasas que se hayan aprobado o se esperen aprobar. En cuanto a los activos y pasivos diferidos por impuestos, pues deben medirse por las tasas que se vayan a usar en el periodo de reversión a partir de la normativa y las tasas que se hayan aprobado o estén por aprobarse a la fecha del balance o a los estados financieros. En este caso nos vamos a regir por la ley del impuesto sobre la renta. Continuamos con lo que es la presentación del impuesto a las ganancias conforme a la NIC 12. Se van a presentar los activos y pasivos por impuestos por separado y distinguiendo de los activos y pasivos por impuestos corrientes. Además, deben de representarse siempre o exponerse como no corrientes cuando correspondan, ¿verdad? También tenemos la compensación de partidas, que es el convenio reconocido para recompensar frente a la autoridad fiscal
para compensar partidas por estos conceptos y la intención de liquidar algunas deudas netas. La información que se va a revelar en cuanto a gasto o ingreso por impuesto a las ganancias, en el cual se deben de reconocer en el estado de resultados de los periodos que incluyen gastos corrientes, ajustes al impuesto corriente o años anteriores, gasto o ingreso vinculado, reversión de diferencias temporarias, gastos o ingresos vinculados a cambio de tasas, pérdidas fiscales utilizadas para reducir la pérdida corriente o diferida, y lo que es el impuesto surgido por políticas contables o errores que se pueden surgir en los periodos. Bien, para explicar un poco mejor, tenemos lo que es un pequeño ejercicio en el cual podemos ver la aplicación y la identificación de lo que son las diferencias temporarias y si surge impuesto diferido. Les voy a leer el ejercicio que son vacaciones no pagadas a la fecha de la presentación del impuesto sobre la renta anual. La empresa RM Asociados, SASB, tiene registrado en sus libros contables al cierre del ejercicio 2019, vacaciones por pagar. Eso tiene un importe de $20,000 y se estima que ese monto será pagado efectivamente hasta el mes de junio del año 2020. Esto quiere decir que tiene posterioridad a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta. Por consiguiente, será un gasto deducible para el ejercicio 2020. Además, nos da un dato de que las ventas del periodo 2019 son de $500,000. Entonces, aquí, con base a esto, pues, podemos determinar de que la tasa que vamos a aplicar para el impuesto sobre la renta es del 30%, ¿verdad? En cuanto a la resolución de este ejercicio, pues, como se pueden identificar, la cuenta es vacaciones por pagar, el cual es un pasivo, que no es deducible para el ejercicio 2019, perdón, y será deducible hasta el periodo 2020, que será en el cual se va a pagar. Bien, tenemos lo que son nuestra base financiera, que son al cierre del 2019 los $20,000, que son los que están en los estados financieros, ¿verdad? Pero esto se va a pagar hasta el periodo 2020. Entonces, la base fiscal que tenemos al cierre del 2019 es por 0, ¿verdad? No tenemos deducción para el 2019, sino que hasta el 2020, por lo cual me da una diferencia. Al restar la base financiera contra la base fiscal, me da una diferencia de $20,000, ¿verdad? Y traigo de nuevo el cuadrito y si se pueden verificar, estamos hablando de una cuenta de pasivo en la cual nuestra base financiera o nuestra base contable es mayor que la base fiscal, por lo cual nos genera una diferencia temporaria deducible. Y esta diferencia temporaria deducible genera lo que es un activo por impuesto diferido. La tasa que vamos a aplicar del impuesto sobre la renta es del 30%, ya que sus ventas superan los $150,000, ¿verdad? Entonces, al hacer la operación de los $20,000 por el 30%, nos da un monto de $6,000, que sería nuestro activo por impuesto diferido.
Tenemos lo que es la partida contable, el registro del activo por impuesto diferido, que va a ser la cuenta de activo por impuesto diferido, se va a cargar y se va a abonar el impuesto sobre la renta con los $6,000. Y tenemos lo que es el concepto, que es el reconocimiento del activo por impuesto diferido por las vacaciones por pagar en el periodo 2020, que quedaron financieramente en el ejercicio 2019. Así que este ha sido el ejercicio que hemos traído a ustedes esta noche, nuestra presentación, y espero que haya sido de mucho conocimiento y de su agrado. Muchas gracias.